Desde que era un niño, África había sido el continente de mis sueños. La promesa de aventura y la majestuosidad de su fauna salvaje siempre habían cautivado mi imaginación. Finalmente, mi sueño se hacía realidad cuando llegué a un remoto campamento en medio de la vasta sabana africana. La región estaba imbuida de una belleza áspera y primitiva. Los árboles baobab se alzaban como guardianes ancianos, sus troncos retorcidos testigos de incontables atardeceres. Las hierbas doradas ondeaban con la brisa suave, y el sol se ponía en un horizonte infinito de tonos naranja y rosados. Era un lugar de una belleza inigualable, donde el viento susurraba historias de épocas pasadas. Mi llegada al campamento fue recibida con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Los guías locales nos habían advertido sobre los peligros de la noche en la sabana, pero la emoción de vivir mi sueño superaba cualquier preocupación. Con un grupo de intrépidos aventureros, emprendimos el safari de nuestros sueños durante el día, maravillándonos ante la majestuosidad de la fauna africana. Sin embargo, las noches en la sabana eran una historia completamente diferente, y el suspense comenzó a tejerse cuando el sol se ocultó detrás del horizonte. Las luces del campamento parpadeaban en la distancia, ofreciendo una tenue esperanza en medio de la oscuridad que se cernía sobre nosotros. La sabana nocturna se llenó de sonidos desconocidos, una sinfonía de gruñidos, aullidos y susurros que dejaban claro que la noche en África era territorio de las criaturas más misteriosas e inquietantes. La segunda noche en el campamento, la sabana africana reveló su verdadera naturaleza. A medida que el sol se hundía en el horizonte, el cielo se encendía en un espectáculo de colores rojos y púrpuras que se desvanecían lentamente en la negrura de la noche. Los sonidos de la selva africana se fusionaron en un concierto misterioso y vibrante, donde grillos, sapos y aves nocturnas competían por la atención de nuestros oídos. Sin embargo, un rugido retumbante cortó el silencio de manera abrupta. Era un sonido que no podía ser ignorado, un eco profundo que parecía emanar desde lo más profundo de la tierra. Me desperté sobresaltado en mi tienda de campaña y salí con una linterna en la mano. La noche era oscura y serena, con la luna arrojando una luz plateada que apenas iluminaba el paisaje. Mientras buscaba en la dirección del rugido, los arbustos y los árboles se volvieron formas sombrías y misteriosas. La lucha entre la luz y la oscuridad creaba un ambiente tenso. El rugido resonó una vez más, esta vez más cerca, y mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho mientras buscaba su origen. Los otros excursionistas salieron de sus tiendas de campaña, sus caras marcadas por una mezcla de emoción y ansiedad. Nos miramos con incertidumbre, tratando de descifrar la fuente de aquel inquietante rugido. Finalmente, uno de los guías locales, un hombre con profundos conocimientos de la sabana, nos tranquilizó al decir que probablemente se trataba de un león macho marcando su territorio. Nada de qué preocuparse. Dijo con una sonrisa. Es una señal de que esta tierra está viva y salvaje, como debe ser. Su explicación tenía sentido, y aunque algunos de nosotros aún estábamos inquietos, la perspectiva de poder presenciar a un majestuoso león en su hábitat natural nos reconfortó. Nos retiramos a nuestras tiendas de campaña, ahora que la noche africana ya no parecía tan siniestra. Sin embargo, a medida que me acurrucaba en mi saco de dormir, no pude evitar pensar en la intensidad de ese rugido y en cómo había resonado a través de la sabana, como si hubiera querido transmitir un mensaje más allá de la mera marcación de territorio. Los ojos de los demás excursionistas también reflejaban interrogantes,
pero el cansancio y la curiosidad nos vencieron, y poco a poco nos sumimos en un inquietante sueño, con el eco del rugido aún vibrando en nuestros oídos. A medida que el tiempo pasaba en la sabana, noche tras noche, el rugido se volvió una especie de banda sonora nocturna, una pieza más del rompecabezas de la vida salvaje africana. Durante el día, explorábamos la inmensidad de la sabana, maravillándonos ante manadas de elefantes, jirafas que parecían tocar el cielo y leones que descansaban bajo el sol abrasador. Pero cuando caía la noche, la incertidumbre volvía a surgir, y la pregunta persistente era si realmente había sido solo el rugido de un león macho. Cada noche, el rugido se repetía, y cada vez parecía más cercano. Los guías sostenían su explicación de que era un león, pero nuestras intuiciones no nos dejaban en paz. Una noche, mientras observábamos el resplandor de la luna en la sabana, uno de los excursionistas más audaces propuso una expedición nocturna para descubrir la fuente del misterioso rugido y poner fin a las conjeturas de una vez por todas. Fue esa noche la que decidimos aventurarnos más allá del campamento, atraídos por el misterioso rugido que continuaba sacudiendo la noche africana. El aire estaba cargado de expectación mientras avanzábamos en la oscuridad, nuestras linternas iluminando un camino incierto. La sabana nocturna era una sinfonía de sonidos y sombras. Las estrellas salpicaban el cielo como diamantes en un terciopelo negro, y los contornos de los árboles y las rocas se recortaban contra el fondo de la noche. Pero siempre estaba presente la sensación de ser observados, como si los ojos amarillos de depredadores invisibles estuvieran fijos en nosotros. Mientras avanzábamos, un susurro inquietante se filtró a través de la brisa nocturna. Eran voces apenas audibles que hablaban en un idioma desconocido, como un coro de sombras conspirando en las profundidades del bosque. Nos detuvimos para escuchar, pero las voces se desvanecieron, como si las criaturas en la oscuridad supieran que estábamos cerca. La inquietud crecía a medida que continuábamos avanzando. Entonces, al iluminar con nuestras linternas un arbusto cercano, vimos una sombra inquietante moviéndose. Era una figura humanoide, pero distorsionada, con extremidades largas y retorcidas que se deslizaban silenciosamente entre la maleza. Sus ojos brillaban con un resplandor frío y malévolo, y su presencia envió un escalofrío a través de nuestra médula espinal. El grupo se quedó en silencio, petrificado por lo que veíamos. La criatura se quedó inmóvil, mirándonos con una intensidad que parecía penetrar en lo más profundo de nuestros miedos. Estábamos atrapados en un enfrentamiento silencioso con lo desconocido, y nadie sabía qué hacer a continuación. Con el corazón latiendo desbocado y una sensación de asfixiante temor, comenzamos a retroceder lentamente mientras la criatura se mantenía inmóvil en la penumbra del arbusto. El resplandor frío de sus ojos nunca se apartó de nosotros, y su mirada parecía profundizar en nuestras almas, como si estuviera husmeando en nuestros pensamientos más oscuros. La sabana nocturna estaba llena de sonidos inquietantes. La brisa susurraba entre la hierba alta, los grillos y las ranas orquestaban su sinfonía misteriosa, y los matorrales cercanos parecían moverse con vida propia. El encuentro con la criatura había perturbado el equilibrio de la noche, y todos los sonidos parecían converger en un coro siniestro que nos rodeaba. Luego, la criatura comenzó a moverse, sus movimientos eran gráciles pero retorcidos, como si su cuerpo se adaptara perfectamente a la oscuridad que lo rodeaba. Con unos pasos silenciosos la criatura se acercó aún más a nosotros, y su presencia se volvió aún más inquietante.
Nos dimos cuenta de que estábamos en peligro y que debíamos huir de ese lugar maldito. Corrimos con todas nuestras fuerzas, nuestras linternas cortando la oscuridad mientras atravesábamos la sabana en nuestro camino de vuelta al campamento. La criatura nos siguió de cerca, manteniéndose siempre en las sombras. Los grillos y las ranas parecían unirse a su persecución, como si la misma naturaleza estuviera en nuestra contra. Cuando finalmente llegamos al campamento, nos dimos cuenta de que estábamos a salvo por el momento, pero la presencia de la criatura en la oscuridad nos había dejado una profunda inquietud. Nos agrupamos en silencio alrededor de la fogata que habíamos reavivado, pero nadie se atrevió a hablar de lo que habíamos presenciado. Sabíamos que la noche aún no había revelado todos sus secretos y que debíamos prepararnos para enfrentar lo desconocido en las noches que quedaban por venir. Las noches siguientes en el campamento fueron cada vez más inquietantes. La criatura acechante continuaba rondando en la oscuridad, dejando huellas borrosas y sombras inquietantes detrás de ella. Durante el día, los guías locales insistían en que no debíamos aventurarnos más allá del campamento después del anochecer, pero la curiosidad y el miedo nos impulsaban a seguir investigando. No podíamos evitar pensar que debíamos tener vigilada a la criatura de la noche. Mientras explorábamos un área más alejada del campamento, el rugido del supuesto león resonó nuevamente, pero esta vez se mezclaba con algo más. Un chillido angustiado, como el de un animal herido, nos heló la sangre. Nos dirigimos hacia el sonido, nuestras linternas iluminando una escena aterradora. En una pequeña explanada, encontramos al guía local que nos había tranquilizado en noches anteriores. Estaba en el suelo, con el rostro contorsionado por el miedo y la agonía. Alrededor de él, la tierra estaba empapada de sangre, y rastros de lucha se extendían en todas direcciones. Había sido atacado por una fuerza desconocida y brutal. Los demás excursionistas y yo lo llevamos de vuelta al campamento, pero su condición era grave, y apenas podía articular palabras. En un hilo de voz, nos advirtió que la criatura en la oscuridad no era lo que parecía, que tenía la capacidad de transformarse y que era implacable en su persecución. Esa noche, la paranoia se apoderó de nosotros. Mientras nos reuníamos alrededor de la fogata, vigilando nuestro alrededor, los sonidos de la sabana se habían vuelto más ominosos. Las sombras parecían moverse de manera inusual, y los ojos amarillos de la criatura parecían acecharnos desde todas partes. La selva misma parecía viva en medio de una oscuridad que no podíamos comprender. Uno de nuestros compañeros gritó de repente y al volvernos, había desaparecido. Gritos de pánico llenaron el aire cuando nos dimos cuenta de que había sido arrastrado por la misma fuerza invisible que había atacado al guía local. Buscamos frenéticamente en la oscuridad, pero no quedaban rastros de él. La criatura había vuelto a cobrarse una víctima, y estábamos atrapados en una pesadilla que parecía no tener fin. La noche en el campamento se convirtió en una terrible pesadilla. La criatura en la oscuridad nos había marcado como presa, y estábamos sumidos en el terror y la paranoia. Los sonidos de la sabana se habían transformado en susurros inquietantes, y las sombras parecían moverse de forma deliberada. Nos turnamos para hacer vigilias, pero cada vez que intentábamos dormir, el eco del rugido y los chillidos angustiados llenaban nuestros sueños. En ocasiones, llegamos a escuchar risas siniestras que parecían provenir de todas partes a la vez, como si la criatura se burlara de nuestra impotencia. La noche se volvió interminable, y el amanecer nos encontró exhaustos y aterrados.
Los guías locales, aunque compartían nuestra preocupación, no tenían respuestas. Nadie sabía que era esa criatura que acechaba en las sombras y que se había llevado al final a 2 de nuestros compañeros. La luz del amanecer marcó el momento de nuestra partida. Empacamos nuestras cosas con alivio y ansias de dejar atrás el campamento maldito. Cuando nos alejábamos en los vehículos, miré hacia atrás una última vez, sintiendo que la sabana africana aún ocultaba secretos oscuros en su seno. Nunca volví a saber de los excursionistas desaparecidos, y la criatura en la oscuridad continuó siendo un enigma sin resolver. La experiencia dejó una marca indeleble en todos nosotros, una advertencia sombría de que hay fuerzas en la naturaleza que están más allá de nuestra comprensión y que la oscuridad de la noche puede ocultar horrores indescriptibles. Mi safari soñado se había convertido en una pesadilla, y desde entonces, nunca he vuelto a escuchar el rugido de un león sin recordar las noches aterradoras en la sabana africana, donde las sombras acechaban y la criatura en la oscuridad seguía en busca de su próxima presa. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.